Bienvenidos sean a Dr. Movitz. En esta ocasión vamos a hacer revisión de casos clínicos de esclerosis múltiple. El primer caso nos dice que es un hombre de 28 años que acude a consulta refiriendo desde hace 10 días un cuadro de alteraciones de la sensibilidad de mi cuerpo que incluye la cara y tiene como antecedentes haber padecido una visión borrosa por el ojo izquierdo hace un año, que recuperó por completo en un mes. En la exploración actual se objetiva una hemipoestesia izquierda con signo de Babinski de ese lado. ¿Qué prueba diagnóstica es la más apropiada para conocer la etiología más frecuente de este proceso? A. TAC de cráneo cerebral con contraste. B. Estudio rutinario de líquido cefalorraquídeo. C. Estudio serológico de virus. D. Resonancia magnética cerebral. La dinámica va a ser igual que anteriores videos. Al final vamos a hacer la revisión de los casos clínicos. Número 2. Una joven de 22 años acude a consulta por un episodio de neuritis óptica, ingresa y los síntomas que presentaba son visión borrosa, dolor a la movilización ocular. Desaparecen tras 48 horas. Refiere que hace 3 meses tuvo un cuadro de inestabilidad en la marcha y dificultad en la articulación de palabras, que se dio en unos 4 días. Se le realiza un estudio con resonancia magnética que demuestra placas de desmielinización periependimarias. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? A. Esclerosis lateral amiotrófica. B. Facomatosis. C. Vasculitis cerebral. O D. Esclerosis múltiple. Número 3. ¿Cuál de los siguientes es el hallazgo de líquido cefalorraquídeo más útil para el diagnóstico de la paciente? A. Glucorraquia. B. Cuantificación de inmunoglobulina G en líquido cefalorraquídeo. C. Cuantificación de IgM en líquido cefalorraquídeo. O D. Bandas oligoclonales. Finalmente, cuarto caso clínico, un paciente de 65 años con antecedente de cardiopatía isquémica acude a consulta porque refiere un cuadro de 5 meses de evolución con dificultad para tomar cosas pesadas. Nota un cambio en la fuerza de su pierna derecha sin otros síntomas asociados. A la exploración muestra debilidad para la flexión de los brazos y de la cadera derecha, mostrando reflejos osteotendinosos aumentados en miembro superior y disminución en pierna derecha. Señale la enfermedad que con mayor probabilidad padece el paciente. A. Polineuropatía desmielinizante crónica. B. Esclerosis múltiple. C. Guillain-Barré. D. Esclerosis lateral amiotrófica. Pues en esta ocasión vamos a hablar de enfermedades por alteración de la mielina. Comenzamos con la esclerosis múltiple, que esta constituye la forma más frecuente de enfermedad por alteración de la mielina en sistema nervioso central. Ojo con eso, siempre va a ser sistema nervioso central el afectado. Es la causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Como epidemiología es más frecuente, como la mayor parte de las enfermedades autoinmunitarias, en mujeres con una relación de 4:1. Se presenta principalmente en mujeres jóvenes entre los 16 y 50 años de edad. Muy rara en niños, esto debido al proceso de remodelación en la mielinización cerebral. La edad promedio de debut es alrededor de los 20 años de edad. Como etiología existen factores genéticos predisponentes y factores ambientales que, mediados por un sistema inmune, producen la enfermedad. De hecho, en la genética tiene susceptibilidad aquellos pacientes con antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto no es muy preguntado, pero en datos genéticos se dice que los vikingos fueron los que empezaron con este desarrollo genético de la esclerosis múltiple. En cuanto a la fisiopatología, se produce una reacción inmunológica contra los oligodendrocitos. Recordemos que a nivel de sistema nervioso central, quien se encarga de esta mielinización son los oligodendrocitos.
y a nivel periférico son las células de Schwann. Muy importante, nunca se afecta el sistema nervioso periférico porque la célula que forma la mielina a este nivel es la célula de Schwann. Esto es muy importante y es muy característico de esta patología. En cuanto a la clínica, va a constar de ataques recurrentes de disfunción neurológica en un concepto espacial y temporal. Hay una diseminación temporal, que esto se refiere a que existen 2 o más episodios de déficit neurológico separados entre sí por al menos un mes. Recordemos, los casos clínicos siempre nos dan el dato de que anteriormente el paciente o la paciente tuvo datos de neuritis óptica previamente al cuadro actual. Entonces ese es uno de los datos más característicos de esta enfermedad. En cuanto a la diseminación espacial, hay síntomas que indican al menos 2 lesiones independientes a nivel del sistema nervioso central, y esto se objetiva mediante la clínica con afectación de 2 zonas y obviamente 2 características clínicas de la misma, al igual que el uso de resonancia magnética, donde se objetivan las zonas de lesión a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a su clínica, tenemos ciertos porcentajes. Va a haber síntomas sensitivos en el 61% de los pacientes, y esto se objetiva mediante parestesias. Visión borrosa, también neuritis óptica en el 36% de los casos, y ojo con esto, los pacientes van a presentar dolor a la movilización ocular muy característica. Debilidad, que son síntomas motores, en un 35%, y diplopia en el 15%. Finalmente, ataxia, e incluso también hay síntomas de deterioro cognitivo, pero en un menor porcentaje. Vamos a tener varias formas clínicas. La más importante y la única que debemos de aprendernos es la recurrente remitente, que se presenta en un 85% de los casos. Tenemos las formas clínicas, por ejemplo, la recurrente remitente, tenemos de forma lineal la enfermedad y de repente hay un brote, vuelve a su estado normal y hay otro brote. Hay otros como la secundariamente progresiva, primariamente progresiva y progresiva recurrente. En cuanto al diagnóstico, vamos a necesitar 3 estudios para nosotros realizar el diagnóstico. Dentro de ellos tenemos los potenciales evocados, en donde vamos a ver los potenciales tanto auditivos como somatosensoriales y visuales. También necesitamos el análisis del líquido cefalorraquídeo, en donde vamos a poder observar bandas oligoclonales. Muy importante, estas no son características de la esclerosis múltiple, se presenta en otras patologías, y por lo tanto también necesitamos otro estudio como la resonancia magnética para tener el diagnóstico definitivo. La resonancia es la prueba más sensible en esclerosis múltiple y detecta lesiones en el 95% de los pacientes. Demuestra la presencia de diseminación espacial y temporal, y las lesiones en este caso captan el contraste. Como podemos ver en la imagen, son muy característicos los dedos de Dawson en la esclerosis múltiple, señalados con las flechas. Yo lo ejemplifico muy bien cuando nosotros colocamos un dedo en un vidrio empañado, se ve como un halo alrededor del dedo al momento de colocarlo. Entonces a eso se refiere con los dedos de Dawson, que son zonas de desmielinización a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a los criterios diagnósticos, solamente es importante conocerlos. Tenemos los criterios de Poser y también los criterios de McDonald. Esto es sacado de la guía de práctica clínica y obviamente nos van a hablar de ataques, de brotes, recaídas y obviamente la sintomatología. En cuanto al tratamiento farmacológico, no se conoce actualmente cura, y el tratamiento está dirigido a controlar los síntomas y mantener una calidad de vida normal. Para el tratamiento tenemos aquel que va a servir para exacerbaciones agudas y aquel
que se utiliza como modificador de la enfermedad. En cuanto a las exacerbaciones agudas, únicamente vamos a utilizar corticoides, y para modificadores de la enfermedad de primera línea tenemos interferones beta 1A y 1B, al igual que el acetato de glatiramero. De segunda línea tenemos mitoxantrona y natalizumab. Los tratamientos modificadores de la esclerosis múltiple tienen ciertas características muy importantes, las cuales debemos señalar. Reducen la frecuencia e intensidad de los brotes, previenen la aparición de nuevas lesiones en la resonancia magnética y pueden retrasar y reducir las discapacidades adquiridas. Muy importante, existen efectos adversos secundarios y no se puede saber con precisión cuál va a ser la reacción al tratamiento en cada persona, y el tratamiento no le hará sentirse mejor al paciente, ni reducirá los síntomas ni la discapacidad generada por recaídas anteriores. Aquí tenemos un esquema del tratamiento. En caso de que sean brotes, síntomas neurológicos agudos, vamos a utilizar el tratamiento para brotes. En caso de que sea muy grave, se utilizan corticoides intravenosos. En caso de que sea leve, únicamente corticoides por vía oral. El tratamiento de base en caso de los brotes, el tratamiento de base debe ser aquel que se debe continuar en todo el transcurso de la enfermedad. En brotes frecuentes se utilizan el interferón y el acetato de glatiramero, que como vimos son de primera elección, y en brotes esporádicos únicamente la observación. En caso de que sean brotes frecuentes, el uso de interferón y el acetato de glatiramero. Si hay buena respuesta, se continúa el tratamiento, y si hay intolerancia o no hay respuesta a los de primera línea, se cambia el tratamiento. Aquí tenemos una gráfica la cual nos habla de la progresión natural de la esclerosis múltiple. En color rojo vemos el grado de incapacidad que va a ir en aumento. En color amarillo la carga lesional acumulada a nivel de resonancia magnética, es decir, zonas de desmielinización a nivel del estudio. De color verde, disfunción cognitiva, la cual también va a ir en aumento junto con el grado de incapacidad. Y en la flecha tenemos el volumen cerebral efectivo, por así decirlo. Entre mayor carga de lesión, obviamente menor volumen cerebral. Actualmente contamos con dos guías de práctica clínica. Una es diagnóstico y tratamiento de pacientes con primer brote y sospecha de esclerosis múltiple, y la otra es tratamiento modificador de enfermedad en pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple, por si quieren observarlas. Con respecto a los casos clínicos, el primer caso nos habla de, nos preguntan qué prueba diagnóstica es la más apropiada para conocer la etiología más frecuente de este proceso. Como lo vimos, el más específico es la resonancia magnética cerebral. Número 2, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Como les dije, principalmente nos hablan de procesos previos de neuritis óptica, las lesiones tanto hemiparesia y hemipoestesia son muy características, y obviamente aquí nos da el dato de la resonancia magnética con las placas de desmielinización periependimarias. Entonces se trata de una esclerosis múltiple. ¿Cuál de los siguientes es el hallazgo en líquido cefalorraquídeo? Ya lo habíamos visto, bandas oligoclonales que no son específicas de la enfermedad, pero que se encuentran en esclerosis múltiple. Y finalmente, el cuarto caso es un paciente de 65 años que, como vemos, no concuerda con la esclerosis múltiple, y en este caso se trata de una esclerosis lateral amiotrófica. Es uno de los padecimientos con los cuales podemos hacer diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple. La esclerosis lateral amiotrófica, su etiología se forma, es la forma más frecuente de enfermedad progresiva de neurona motora. Se presenta, a diferencia de la esclerosis múltiple, principalmente en varones, relación 1.5 a 1, y tiene un carácter hereditario únicamente en el 10% de los casos. Esporádico, se da sobre todo en aquellos pacientes mayores de 50 años.
Dentro de su patogenia vamos a ver que se encuentra atrofia de fibras musculares y no hay afectación de los núcleos oculomotores ni de neuronas parasimpáticas sacras. Muy importante, hay afección en todos lados excepto a nivel ocular y a nivel de neuronas parasimpáticas sacras, es decir, el paciente va a poder controlar esfínteres. Muy importante, se dice, realmente no se sabe mucho, pero se asocia a un aumento de glutamato a nivel cerebral. Dentro de la clínica va a haber debilidad muscular progresiva, insidiosa y asimétrica, un síndrome de neurona motora superior e inferior, y no hay deterioro de musculatura extraocular, ni deterioro cognitivo, ni trastorno obviamente de los esfínteres. El claro ejemplo de esta enfermedad es Stephen Hawking, y el tratamiento en estos casos es el Riluzol. Como vemos, hay un aumento de glutamato en esta enfermedad, entonces lo que hace el Riluzol es que inhibe la liberación presináptica de glutamato para reducirlo a nivel del sistema nervioso central. Listo, eso es todo por el video, espero que les sea de mucha utilidad la revisión de estos casos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.